Y esta propuesta se inicia con la fase 0, que es la preparación para la desescalada. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementará 3 acciones concretas para contener la epidemia, las cuales serán: expansión de pruebas y recomendaciones de prácticas de investigación epidemiológica. En esta acción se buscará la disponibilidad rápida, extensa y regional de pruebas para la vigilancia y control de brotes de la infección. Aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de información. Esta se apoyará en la optimización de la infraestructura de captura y análisis de datos, integrando tecnologías móviles innovadoras que permitan aumentar la capacidad de identificación de posibles brotes a nivel comunitario y proveer información de inteligencia epidemiológica que ayude a controlar la pandemia. Rastreo de contactos para la identificación y control de posibles brotes. Esta es una estrategia básica en el control de la epidemia y en la contención de brotes durante la desescalada. Por ello, se incluirán guías y capacitación para el rastreo de casos, contratación y apoyo al recurso humano que complemente las acciones de los distritos locales en el rastreo de contactos por sectores, implementación de tecnología y métodos innovadores que permitan el reporte y acciones sanitarias oportunas para la identificación de control de brotes de infección. En la fase 0 se proveerá relajación de las medidas de confinamiento que permitan el alivio a los ciudadanos y centros de trabajo, permitiendo la movilidad fuera del domicilio y medidas con un riesgo de contagio muy bajo, siempre que se cumplan los siguientes indicadores. Descenso en la notificación de casos nuevos de COVID-19 en un periodo de 14 días. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días. Descenso en la proporción de pruebas positivas de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días. Disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a 80% por casos de COVID-19. Disponibilidad de equipo de protección personal para el personal de salud para 5 días. Y al concluir la fase de preparación se iniciará con la desescalada y estas son las medidas para cumplir con este paso fundamental. La fase 1 permitirá, luego de haber cumplido con la fase 0, en un territorio geográfico, la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo como el comercio, servicios de mostrador, restaurantes y cafeterías, las actividades deportivas profesionales y los alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes y con restricciones, siempre y cuando se cumplan los siguientes indicadores. Descenso en la notificación de casos nuevos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 0. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 0. Descenso en la proporción de pruebas positivas de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días. 15% de positividad después de haber entrado a la fase 0. Disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidados críticos a menos del 75% por casos de COVID-19. Disponibilidad de equipo de protección personal para el personal de salud para 10 días. Y si se cumple o se confirma la desescalada y la población cumple con su papel fundamental en este proceso, se podrá dar paso a la fase 2, la apertura intermedia del país. La fase 2 permitirá, luego de haber cumplido con la fase 1, en un territorio geográfico, la apertura parcial de actividades económicas y centro de trabajo que estaban restringidas en la fase 1, siempre y cuando se cumplan los siguientes indicadores. Descenso en la notificación de casos nuevos o incidencia 0 de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 1. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 1. Descenso en la proporción de pruebas positivas de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días, menos 15% de positividad después de haber entrado a la fase 1. Disminución de la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a menos del 75% por casos de COVID-19. Disponibilidad de equipo de protección personal para el personal de salud para 15 días. Y si durante la apertura intermedia se siguen todas las medidas de prevención por parte de todos los sectores y no hay una recaída,
entonces será cuando llegue la tan anhelada apertura a la nueva normalidad. La fase 3 prevé la apertura de todas las actividades económicas y centros de trabajo, manteniendo las medidas de seguridad y distanciamiento social en un territorio geográfico, siempre y cuando se cumplan los siguientes indicadores: descenso en la notificación de casos nuevos o incidencia cero de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 2. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 2. Descenso en la proporción de pruebas positivas o porcentaje cero de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días. 10% de positividad después de haber entrado a la fase 2. Disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a menos del 70% por casos de COVID-19.